la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos, Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, solo la gloria. Amado Padre, bendito Dios Santo, te damos la gloria en esta hora y en esta noche. Te alabamos, Padre, te adoramos, Señor Jesús. Y seas glorificado, Señor Espíritu Santo, en esta hora, en este tiempo, en este momento. Te damos muchas gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de estar como iglesia reunidos en nuestras casas por medio de esta enseñanza, Señor. Gracias porque tienes misericordia de nosotros. Y has dejado una serie de estudios que, como cristianos, como hijos tuyos, nos dirigen, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Sabiendo que toda sabiduría, toda inteligencia, Señor, proviene de tu hermosa palabra, Padre, de tu hermosa palabra, Espíritu Santo, de tus hermosas palabras, Señor Jesús. Y en esta noche, Señor, queremos pedirte, por favor, que nos hables. Por favor, Espíritu Santo, quita todo estorbo que pueda haber en nosotros, Señor. Cualquier distracción, Señor, cualquier pensamiento que en esta hora sea sometido, Señor, a ti. Y permítenos aprender de ti a través de tu palabra. Permítenos conocerte más y conocer a Cristo y conocer la obra del Padre y conocerte a ti, Dios omnipotente, soberano, manifestado en 3 personas. Por favor, Dios, concédenos el espíritu de sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto y que no es diabólica, ni carnal, ni terrenal, Señor, sino la sabiduría que proviene de ti. Por favor, háblanos, Señor. Usa mis labios, usa los labios de este hombre que habla, Señor, que ten misericordia, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo. Ten misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues damos gracias a Dios, hermanos, porque una vez más estamos aquí reunidos, hermanos, esperando en el Señor que se encuentren bien y que la gracia y la paz esté sobre ustedes. Y quiero empezar con ustedes esta enseñanza. Y la semana pasada vimos el punto 6 de la Confesión de Fe Bautista de 1869. El tema es Cristo el Mediador.
y vimos el punto número 6. Ahora nos toca mirar el punto número 7 y si Dios nos permite y nos da tiempo, podemos empezar el punto número 8. Dice la confesión de fe: Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza algunas veces se le atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Vemos entonces, hermano, cómo es que habla aquí acerca de la obra de mediación. Y quiero empezar con eso, hermanos. Quiero empezar recordando o trayendo a nuestra memoria el significado de la palabra mediador. Ya en las enseñanzas anteriores, nuestro hermano Isra nos había hecho el favor de poder explicar la palabra mediador, pero quiero recordarla, hermanos, quiero leerla con ustedes y dar la definición de esta. Dice: mediador. Este término se puede definir de una manera amplia, como aquel que actúa entre dos partes. Eso me llama mucho la atención, hermano, porque sabemos bien, y ahorita lo vamos a mirar en un pasaje, cómo es que Cristo es el mediador. ¿Entre qué parte? Entre el hombre y Dios. Dice que entonces, como aquel que actúa entre dos partes para reconciliarlas. ¿De qué manera Cristo reconcilia al hombre con Dios? Mediante su cuerpo, mediante su sangre, mediante el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, al dar su propia vida, al ofrecerse como ofrenda. Ya habíamos visto que nuestro Señor Jesucristo le dice al Padre en una de las oraciones en Hebreos: ofrenda y holocausto no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces, Cristo es el mediador, Cristo es la ofrenda para poder reconciliar ambas partes. Dice, para que no haya hostilidad, hermano. Esto también me llama mucho la atención porque, si no lo sabes, una persona que no ha sido salvada por medio de Cristo es enemiga de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas en este mundo que Dios no ha tenido misericordia y que no se les ha revelado el Evangelio que habla acerca de Jesucristo y crucificado, todas esas personas se constituyen por propia naturaleza enemigas de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída y esa naturaleza se constituye enemiga de Dios porque se inclina continuamente y siempre y está atada y esclavizada al pecado. Por eso es que necesita el hombre conocer a Cristo y conocer su obra de redención, de salvación, para que toda la vida del hombre sea hecha en una nueva naturaleza, para que sea hecha nueva totalmente y pueda haber una reconciliación y deje de haber hostilidad entre el hombre y Dios. Por eso es que es mentira que muchas personas dicen que todos somos hijos de Dios, pero esto no es así. La palabra de Dios nos deja ver que el hombre es enemigo de Dios
porque continuamente está pensando en hacer lo malo. Y la naturaleza que tiene es pecaminosa. Entonces, por lo tanto, se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos bien que Dios es un Dios justo y un Dios santo. Entonces, en Él no hay maldad y no hay tinieblas ni hay pecado. Por lo tanto, dice la Biblia que Dios aborrece al pecado y aborrece al que hace iniquidad o al que comete pecados. Por eso es que podemos ver que en la palabra del Señor, como nos lo mencionaba nuestro hermano Isra, en uno de los salmos podemos ver que Dios siempre está airado contra aquellos que cometen pecados. Entonces quiere decir que al momento de que tú, en tu naturaleza humana, te encuentras en un estado de rivalidad delante de Dios, de hostilidad. Y, y ahorita vamos a mirar cómo es que tú puedes, si a lo mejor estás viendo por primera vez este mensaje, cómo es que tú puedes reconciliarte con Dios. Y para nosotros que estamos estudiando esto, estamos mirando entonces que había hostilidad entre el hombre y Dios. Pero viene Cristo y Él es nuestra reconciliación, nuestro mediador. Dice entonces la definición de mediador, dice, para que no haya hostilidad, con el propósito de que concierten un acuerdo o pacto. El mediador debe estar en relación con ambas partes. En un sentido bíblico, el mediador es aquella persona que interviene entre Dios y el hombre, con el fin de comunicar la mente de Dios al hombre y con el fin de representar al hombre a Dios como abogado por su causa. Dicho esto, hermanos, vamos a mirar cómo es que entonces Cristo es el mediador entre Dios y el hombre, porque a lo mejor tú dirás, bueno, ¿de dónde saca esta definición? Sí, viene cierto que es de un diccionario, pero vamos a mirar cómo es que la palabra de Dios dice que verdaderamente Cristo es el mediador. Y si me acompañan a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Recordemos que esto es la palabra de Dios y nos está enseñando Dios, como dice la definición de mediador, Dios mismo nos está mostrando cómo es que nosotros podemos acercarnos a Dios. ¿A través de quién? Ahorita lo vamos a leer. Dice, porque hay un solo Dios. No hay varios dioses. Dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Por eso es que nadie en esta tierra puede ser ya más mediador. Fíjate, hermano, que veíamos un video que nos hizo favor de mandar nuestro pastor. Y hay un hombre que los judíos han nombrado y han definido como el Mesías. ¿Y qué quiere decir eso? Que él es que le dan el lugar que solo le pertenece a Jesucristo. El lugar que solo le pertenece a Dios. Porque dice que no hay un mediador entre Dios y el hombre.
no existe ni apóstol que sea el mediador entre Dios y el hombre, no existe ni profeta, ni pastor, ni maestro, no existe nadie más que un solo mediador. Y este mediador es Jesucristo, porque así lo menciona la palabra de Dios. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y vemos, hermano, que este pasaje habla acerca de la doble naturaleza de Jesús, porque menciona una característica de su naturaleza, en su naturaleza humana, y es que Él fue completamente hombre. Es completamente hombre y es completamente Dios. La palabra enseña que Jesucristo participó de sangre y carne. Y dice que la historia misma da testimonio de que hubo un hombre llamado Jesucristo que vino a este mundo y que murió en una cruz. Este hombre llamado Jesucristo, que ahora nosotros conocemos por medio de la palabra y por medio de la revelación que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas, era también completamente Dios. Vemos que era un bebé en su nacimiento, un bebé envuelto en pañales, un bebé tal vez llorando por el hambre que tenía, por la necesidad del alimento. Vemos a Jesús siendo tentado en el desierto por Satanás. Y vemos a Jesús comiendo con sus discípulos. Esto nos deja ver que era 100% hombre. Pero esa es una unión hipostática, se le llama. Esa unión hipostática es, se las voy a leer como dice la definición. Dice, la unión hipostática puede definirse de la siguiente manera. En la encarnación del Hijo de Dios se unió inseparablemente y para siempre una naturaleza humana con una naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Y esta unión estaba en una sola persona, en Jesús. Jesús tenía dos naturalezas. Y dice entonces, se unió inseparablemente, o sea, esas dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo estaban totalmente unidas en la persona de Jesucristo. Pero las dos naturalezas permaneciendo distintas. ¿Por qué, hermano? Porque vemos también en la tentación de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo Él está teniendo una necesidad en la carne. Tiene hambre, lleva 40 días sin comer y está en el desierto y de repente viene el diablo y lo tienta y le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y luego lo lleva al pináculo más alto y le dice, si eres el Hijo de Dios, arrójate, y Dios enviará a sus ángeles a que te guarden. Y en la última tentación le dice, si postrado ante mí te humillares, te daré todos los reinos de la tierra. Entonces vemos claramente que en su humanidad el enemigo mismo estaba viendo que Jesús
era 100% hombre. ¿Por qué, hermano? Porque vemos el caso donde vemos a Satanás viniendo delante de Dios y hablando y sujetándose a la soberanía de Dios. ¿Cuándo? Cuando se presenta ante Dios y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, de rodear toda la tierra. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi hijo Job? Esto está en el libro de Job, hermano. Pero vemos que entonces la forma de actuar de Satanás no era la misma que con la que actuó al ver a Dios hecho hombre, a Dios encarnado. ¿Por qué, hermano? Porque en ese momento veía a un hombre como tú y como yo, y no veía esta doble naturaleza que tenía nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se atrevió a tentarle y se atrevió a decirle, pensó que era como Adán y Eva, una creación más. Pero sin embargo, al tentarlo de esa forma y al resistir esa tentación, hermano, el diablo sale huyendo y lo deja en paz. Pero, hermano, qué tremendo es que mirar esto, hermano. Pero podemos mirar entonces completamente que las dos naturalezas de Jesús permanecen totalmente distintas. Porque una, claro que el cuerpo de Jesús se debilitaba, pero vemos otro caso o en otro punto, vemos cómo es que este mismo hombre llamado Jesucristo sana a leprosos y resucita muertos. Después de que Lázaro estuvo 3 días en la tumba, Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho carne, el único que puede dar vida a las personas muertas aún después de estar muertas, resucita a Lázaro. Y es tremendo pensar en eso, hermano, porque nadie ha manifestado este poder. Nadie ha manifestado el poder de sanar a un leproso. Ahora vemos que hay campañas de sanidades, pero todas ellas son un montón de charlatanerías. E inclusive las mismas personas que acuden a ese tipo de lugares, se les podría decir que son paleros, hermano. Fíjate que cuando visité por primera vez una iglesia cristiana, había en ese lugar supuestas manifestaciones del Espíritu Santo, en donde el pastor encargado de esa iglesia oraba por las personas y las personas empezaban a dar vueltas y a girar y a mover sus brazos muy fuerte, y las mujeres a bajar y a subir la cabeza y con el cabello suelto y supuestas manifestaciones del Espíritu Santo. Y al momento que el pastor tocaba a las personas, caían muchas al suelo. O parecía como que en ese momento sentían el toque de Dios y su alma se conmovía y su cuerpo se sacudía. Y pasó algo muy, muy interesante, porque ese día me tocó estar ahí por primera vez y precisamente ese pastor llegó y oró por mí.
Y al momento de que estaba orando, yo no sabía ni qué hacer porque yo no conocía nada del Evangelio. Ni siquiera estaba ahí porque yo quisiera estar ahí. Pero en ese momento, al momento de orar, pensó que me iba a tirar o que me iba a caer. Entonces, lo único que pasó es que puso su mano en mi frente y me hizo más para atrás. Y sus ayudas me hicieron para atrás e hicieron que me cayera o que cayera yo al suelo. Pero en realidad no era ninguna manifestación de poder. Lo mismo ocurre ahora con las campañas de sanidad y de milagros. Lo mismo ocurre. Vemos ahora que pudieran estar llenas las iglesias de ese tipo frente a este virus que se ha presentado. Vemos que podría ahora sí que hacerse una campaña grandísima para que pudiera haber sanidades en todos los cuerpos enfermos de COVID. Sin embargo, vemos que todas esas personas, ninguna se ha atrevido a ir a los hospitales. Entonces, a lo que voy con esto, hermano, es que ningún hombre ha tenido ese poder. Ahora que los judíos han declarado a un hombre como su Mesías, inclusive ellos piensan que este hombre, llamado Ben David, tiene un nombre hebreo, judío, que no lo sé pronunciar y no sé cómo se dice antes. Bueno, son dos nombres, pero antes de Ben David se tiene un nombre. Pero ese hombre, cuando los judíos dan testimonio de él, lo único que dicen es que enseña la Torá y enseña a las otras personas a amar la Torá. Pero hermano, precisamente estudiando este tema, vemos que como el pueblo de Israel, viendo los milagros, viendo las señales que hizo nuestro Señor Jesucristo, no creyeron. Y ahora que se presenta un hombre, al igual que Jesús, un hombre como tú y yo, es en excepción de que Jesús nunca pecó, en esa excepción, y ven a este hombre y le dan el nombre de Mesías y lo ungen como rey de su pueblo, tan solo por el hecho de amar la Torá y de enseñar a otras personas a que la amen. Y viendo todos los milagros que están escritos en la palabra de Dios y que mucha gente los vio en ese tiempo, puedan darle más la gloria a un hombre que a Dios. Pero no cabe duda de que ahí se cumple la palabra de Dios, que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dios ha decidido endurecer al pueblo de Israel y les ha decidido dejar ese velo para que no puedan conocer a este único mediador y no lo puedan reconocer. Pero bueno, el punto es que Jesús tenía esa doble naturaleza y que eran totalmente distintas. ¿Por qué? Porque vemos a Jesús resucitando muertos, vemos a Jesús caminando sobre el mar, vemos a Jesús calmando las tempestades, cosas que ningún hombre ha podido hacer. Claro que hubo un hombre en el Antiguo Testamento, Elías, que pudo orar a Dios y por medio de su oración, Dios tomó la decisión de dejar de que cayera la lluvia y también de que el sol se oscureciera. Pero esto no era más que para dar testimonio de aquel Dios de Elías. Vemos entonces que uno de los
atributos de Cristo, de Dios hecho carne, es ese poder, es ese poder, es ese, es el ser todopoderoso, el no tener nada que lo limite, que aún los vientos, las tempestades, aún las huestes, los dominios, las potestades se someten a él. Y todo está bajo su voluntad. Por eso es que no podemos comparar a un hombre con Jesús. Y no nos podemos desviar como pueblo de Dios a adular a hombres. Porque aun si se presentara un hombre para hacer señales y prodigios y engañar a mucha gente, sabemos que la palabra de Dios nos advierte acerca de eso. Y, y sabemos que solo habla de un solo mediador. Por eso es que lo que leíamos en Timoteo, en primera de Timoteo, es que hay un solo mediador y hay un solo Dios. Y ese hombre llamado Jesucristo es el mediador entre Dios y el hombre. Es aquel que puede reconciliar a Dios, a las personas, perdón, con Dios. Es el único. No hay oración, no hay otro sacrificio, no hay manda que puedas hacer. E inclusive si quieres obedecer toda la palabra de Dios, jamás podrás hacerlo. ¿Por qué? Porque solo hubo uno que pudo obedecer y cumplir cada mandato que está escrito en la ley y que llevó a cabo la voluntad del Padre y que obedeció cada ordenanza, cada mandamiento que el Padre le dio. Y este hombre se llamó Jesucristo. Muchas personas creyeron que solo era un profeta, que solo era un maestro. Por eso es que Jesús a sus mismos discípulos les dice, ¿y ustedes quién creen que soy? Y qué palabra de veras, qué confrontación de veras para esa pregunta. Yo te podía preguntar a ti como cristiano, ¿y tú quién crees que es Cristo? Y esa pregunta me la hago a mí mismo. Y tenemos que responder, Cristo es Dios. No porque yo lo diga, sino porque la palabra misma da testimonio de que Jesús es el Mesías. Jesús es Dios encarnado. Jesús es Dios. Entonces dice que Jesucristo, ¿por qué tenía que ser hombre? Porque tenía que ofrecer algo. Y esto que ofreció fue su carne, fue su sangre. Fue el nuevo pacto que Dios hizo con el hombre. La forma en que el ser humano se puede reconciliar con Dios solamente es a través de Jesucristo. Porque Jesucristo fue el mediador entre Dios y el hombre. Y la enemistad que había entre Dios y el hombre, Él se puso en el lugar intermedio para que su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario pudiera perdonar y cubrir y limpiar a totalidad los pecados del hombre y satisfacer la ira de Dios contra el pecado. Y Él se puso en el lugar intermedio para que por medio de Él toda persona que crea y confiese que Jesús es el Señor pueda tener una reconciliación con Dios. La distancia entre Dios y el hombre es infinita, hermano. Es infinita. No hay
límite entre la distancia entre el hombre y Dios. Pero esa distancia es acortada y es quitada solamente por medio de Jesús. No hay rezo que pueda salvar a un hombre. Por eso es que nosotros no oramos después de que una persona murió. Oramos, claro, para que esa persona pueda tener el consuelo de Dios, pero no oramos para que esa persona pueda llegar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque si esa persona en vida no se arrepintió por medio del Espíritu Santo de sus pecados, jamás podrá llegar a Dios, aun si nosotros hiciéramos una manda muy grande y nosotros rezáramos más de un año para que esa alma se pudiera salvar, no habría nada que se pudiera hacer por esa alma. Sin embargo, por eso es que ahora estamos aprendiendo y conociendo que el único que puede ser el mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Y dice, el cual se dio a sí mismo. Ay, de veras que esto nos debe de llevar a que nuestro corazón se desborde de agradecimiento a Dios. Porque Jesús se ofreció a sí mismo. ¿Para qué? Para rescatarte a ti. Eso es lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2, verso 6. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces hubo alguien que tuvo que pagar el rescate por ti. Y ese hombre y esa persona fue Dios, Dios mismo. Recordemos que la bendita Trinidad, esa doctrina, hermanos, enseña que solo hay un Dios, lo que dice Primera de Timoteo y lo que dice el Antiguo Testamento. Y toda la palabra menciona que solo hay un Dios, pero que ese Dios existe en tres personas. ¿Cuáles son esas tres personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y podemos ver por medio de la palabra que eso es real y ya lo vimos anteriormente. Si a lo mejor te perdiste esa enseñanza, te exhorto y te recomiendo que la busques en YouTube. Allí está la enseñanza que se dio acerca de la Trinidad. Entonces, vemos que estas dos naturalezas estaban en Jesús. Regresando al tema, bueno, aunque no me salí del todo, pero estas dos naturalezas estaban en Cristo. Nosotros, quiero decirte, hermano, que nosotros solo participamos de una naturaleza. ¿Y cuál es esa naturaleza? La que venimos arrastrando desde el día que nacimos, desde el día en que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, desde ese día. La naturaleza de Adán, la naturaleza caída que tenía Adán. Esa naturaleza fue trasladada de generación y va a ser trasladada de generación en generación en generación hasta el fin de los días del hombre. Y esa naturaleza la podemos ver claramente. Es una naturaleza que se inclina siempre por el pecado, que se inclina siempre por hacer lo malo. Entonces, por eso es que no podemos decir que no hay personas buenas, porque solo bueno es Dios. Podemos decir que hay personas que a veces se portan bien, pero ninguna es buena.
todas en su naturaleza, en su corazón, están llenos de maldad, están llenos de homicidio, de hurtos, de robo, de avaricia, de engaño, de celos, de envidia, de contienda. Y dice la Biblia que la boca del hombre es como veneno de áspid, veneno de serpiente, sepulcro abierto. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que salen de nuestra boca salen de nuestro corazón, y nuestro corazón en nuestra naturaleza sin Cristo está podrido. Por eso tal vez, hermano, no puedes decir que una persona es buena. No se puede decir que una persona es buena. Porque no hay ni un solo bueno, ni aún uno. Entonces, hermano, sin embargo, vemos que Jesús sí fue bueno. Que Jesús, siendo completamente hombre, participando de una naturaleza humana, nunca pecó. ¿Cómo nosotros podemos mirar que nosotros tenemos una naturaleza caída? Pues porque siempre hacemos lo malo. Por más de que nosotros queremos hacer lo bueno, no podemos. Sin embargo, vemos a Jesús guardando toda la ley, cumpliéndola, amando al Padre, glorificándolo en todo tiempo y en todo momento, obedeciendo cada palabra, dando cumplimiento a cada palabra, a cada mandato de la ley, amando a los enemigos, sanando a los enfermos. Y digo amando a los enemigos porque, hermano, cualquier paralítico, cualquier enfermo que Jesús pudo haber sanado, no era buena persona. Vemos cuando sana a un hombre ciego de nacimiento, le preguntan, bueno, ¿quién pecó, su padre o él? Y dice Jesús, ninguno. Pero esto que voy a hacer es para la gloria de Dios. Y vemos a Jesús sanando a personas perversas y malas. Por eso es que mucha gente dice, Dios es injusto, porque puede perdonar a aquel que violó a una persona, porque puede perdonar a aquel que mató a muchas personas. Pues pareciera una injusticia, pero más que injusticia es una verdad revelada. Y esa verdad es que Él es justo y que Él es amoroso y que Él es misericordioso, que Él es clemente, que Él es bueno. ¿Por qué? Porque a personas pecadoras les da la oportunidad de conocer su evangelio, de conocer a Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre, y ser justificados de sus pecados y ser perdonados y transformar la naturaleza de ese hombre en una nueva creación, en una nueva persona, para que entonces participemos de la naturaleza de Dios. Fíjate, hermano, que uno de los pasajes que vamos a leer es Romanos. No sé si me dé tiempo, hermanos, pero te adelanto un poco. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 habla de cómo está la naturaleza caída y cómo es la nueva naturaleza que el hombre tiene al venir a Cristo. Y habla cómo es que la naturaleza caída no se puede someter a los preceptos de Dios. Y habla cómo la naturaleza renovada en Cristo Jesús, por medio de Cristo, se somete a Dios
por medio del Espíritu Santo que habita en esa nueva naturaleza. Es tremendo mirar eso, hermano, porque aquellos que hemos sido justificados ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya no nos domina. Claro que seguimos pecando, ¿por qué? Porque estamos en un proceso de santificación, de regeneración, lo menciona un hermano. Y estamos en ese proceso de donde Dios nos está santificando, nos está haciendo, el Espíritu Santo está haciendo una obra en nuestra mente, en nuestra alma, para que día con día obedezcamos cada día más la palabra de Dios. Claro que esto también requiere de un esfuerzo, porque eso es lo que dice Romanos. Requiere de un esfuerzo continuo, requiere de una lucha constante entre ceder ante el pecado y obedecer la palabra de Dios. La ventaja que nosotros tenemos como cristianos es que la naturaleza caída, la naturaleza de pecado, la naturaleza de Adán ya no nos domina, ya no nos doblega, sino que ahora tenemos una naturaleza que puede someterse a Dios, siempre y cuando tú estés dispuesto a hacerlo, hermano, a pelear esa buena batalla. Entonces vemos que nosotros ahora en Cristo participamos de una nueva naturaleza. Qué hermoso y qué maravilloso. Yo quedo sorprendido porque la verdad es que sí, hermano. Nosotros no podríamos obedecer nunca a Dios por nuestras fuerzas. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros y su voz continua de taladrar nuestro corazón, gracias al Espíritu Santo que nos taladrea, que no nos deja tranquilos, que nos llama la atención, que nos recuerda sus palabras y nos permite venir al arrepentimiento. Gracias al Espíritu Santo que hace eso, hermano. Entonces, esa es la unión hipostática, hermano. La unión hipostática es la doble naturaleza de Cristo, totalmente distinta, pero inseparables. Por eso no era cualquier hombre, hermano. Y lo vamos a leer, si me acompañan también en Juan. Juan capítulo 1. Vamos a leer Juan capítulo 1. Dice capítulo 1, en el principio, verso 1, perdón, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es este verbo? Vamos a leerlo en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el verbo que dice Juan, en el principio estaba, pero dice Juan que el verbo era con Dios y que este verbo era Dios. Y dice más adelante que el verbo se hizo carne. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, la segunda persona de Dios, se vino a encarnar en un cuerpo, vino a habitar entre nosotros, en un cuerpo totalmente humano, pero en un cuerpo también con la naturaleza de Dios. Por eso me gusta a mí el canto que dice,
Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia, el Dios que adoramos. Entonces, hermano, vemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vamos a mirar cómo es que aquí mismo en Juan capítulo 3, versículo 13, vemos cómo una vez más el Señor Jesucristo da testimonio y dice así, Juan 3:13 dice, estaba cerca la Pascua, perdón, si estoy en San Juan 3:13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían chirriones, se me escapó, permítanme, perdónenme. Perdón, hermano, sí, sí es Juan 3:13, pero lo voy a leer en mi Biblia. No sé por qué la aplicación del celular arroja otro pasaje, no sé, pero bueno, no me voy a atorar. En mi Biblia, en la Biblia dice, en el capítulo 3, versículo 13 del Evangelio de Juan dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mira, esto es algo muy interesante porque dice, nadie subió al cielo, nadie ha podido subir al cielo, sino el que descendió del cielo. Esto me llama mucho la atención, hermano, porque pensando en esta parte, hace algún tiempo a nosotros nos enseñaron acerca y espero no equivocarme y no decir algo que esté contrario a la Biblia, pero a nosotros nos enseñaron algo acerca de la preexistencia, en donde nosotros estábamos o existíamos de alguna forma con Dios en la eternidad. Ujú. Lo cual yo no le veo mucho fundamento bíblico, hermano. Hasta el día de hoy no he encontrado algo que pueda fundamentar verdaderamente. Ese es solo un pasaje del cual se basan o nos basábamos en decirlo, pero de ahí en fuera no veo otro fundamento porque lo que acabamos de leer dice que en el principio era el verbo, o sea, ¿qué era? En el principio cuando nada existía, cuando no había nada en el mundo, cuando Dios no había creado nada, Dios existía y Dios estaba en sus tres personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y las tres existían por sí solas y no había necesidad de que hubiera una creación más porque la relación más pura, soberana, maravillosa, preciosa que pueda haber es la de la bendita y santa Trinidad. Entonces, hermano, vemos que esa doctrina de la preexistencia pues no está del todo bien. Podríamos revisarla quizá más adelante, pero bueno, el punto es que lo que dice la palabra es que nadie ha subido al cielo.
O sea, nadie ha subido al cielo, nadie ha estado en el cielo. Todos empezamos a existir aquí en la tierra. ¿Cuándo es cuando nosotros subimos al cielo? Cuando morimos. Ajá. Pero antes de eso, no. Tan solo el hecho de que Dios decida que un espermatozoide se una con el óvulo de la mujer, en ese momento es donde empieza Dios a crear y ha tomado la decisión desde antes de que ese espermatozoide se uniera con el óvulo para dar vida, para que existiera, ya sea para condenación o para salvación, pero ambos casos es para la gloria de Dios. Por eso es que dice, nadie subió al cielo, o sea, nadie, sino el que descendió del cielo y da testimonio y dice, aquel que descendió, en otras palabras, aquel que descendió del cielo es el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces podemos ver la doble naturaleza de Dios como Hijo del Hombre y podemos ver la doble naturaleza de Dios como Dios mismo estando en todo lugar. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre estaba hablando, Jesús mismo estaba hablando, pero al mismo estaba diciendo, estoy en el cielo. Y eso solamente lo puede hacer Dios, porque Dios, uno de los atributos de Dios es la omnipresencia. Y en ese instante Dios estaba, Jesús hecho carne, estaba en la tierra, pero también estaba en el cielo, porque eso es lo mismo que estaba diciendo Jesús. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Me hubiera gustado de verdad encontrar en mi Biblia ese pasaje, bueno, en la aplicación, no sé por qué, no sé por qué lo está marcando así, no sé si, ya, sí, perdón, les digo, es que a veces no hay que, este, confiarnos tanto en la tecnología, pero es que no se había cargado bien el pasaje y por eso estaba leyendo otro en la aplicación de mi celular, pero dice el mismo pasaje en diferentes versiones. Por ejemplo, en el libro de la Biblia de las Américas dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La versión de la palabra dice, nadie ha subido al cielo excepto el que bajó de allí, es decir, el Hijo del Hombre. O sea, la palabra es clara. Ujú. Jesús fue el único que bajó del cielo. Y Jesús mismo le llama la atención en este pasaje a Nicodemo y le dice, si te estoy hablando de cosas terrenales y no las crees y no las entiendes, ¿cómo te voy a poder hablar de las cosas celestiales? Ujú. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios mismo y él podía hablar aún desde el principio de la creación. Él podía decir, yo creé de esta forma los cielos, la tierra, y te creé a ti. Él podría hablar del plan de la mediación por medio de él mismo. Y lo habló, hermano, lo habló porque eso es lo que Jesús predicaba. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaba diciendo Jesús? El reino de los cielos soy yo. El reino de los cielos soy yo.
y por medio de mí pueden acercarse a este reino. Ujú. Entonces vemos claramente cómo es que se deja mirar la doble naturaleza. Vamos a un pasaje más, al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó con su propia sangre. Ahí está claramente dando un nombre más a Jesús, un nombre que solamente se le puede dar a Dios, diciéndole y llamándolo Señor. Ajá. Y dice que el Señor derramó su propia sangre. Vemos nuevamente la doble naturaleza. La sangre del Cordero, la sangre del Señor Jesús. Tanto su sangre en su cuerpo como el nombre de Dios. Ajá. Por eso es que no fue cualquier sangre la que fue derramada, sino que fue la sangre de Dios mismo. ¿Quieres saber cuánto vale tu salvación? La sangre del único Dios santo, del único Dios justo, del único Dios verdadero. Por eso, hermano, ahora puedes gozarte y alegrarte, porque aquel que ha sido justificado por medio de Cristo Jesús, sus pecados han sido borrados y han sido quitados una vez y para siempre. Entonces podemos ver, hermanos, qué hermoso es esto. Podemos ver qué hermoso es esto, hermano. Entonces vemos una vez más cómo las ambas naturalezas de Cristo estaban allí. El punto número 8 de la confesión de fe bautista dice así: a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, y haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de él misterio de la salvación, persuadiéndolos a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotencia, poder y sabiduría, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Dice entonces, vamos a leer Juan capítulo 6, 37 y 39, dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios, Jesús mismo está diciendo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, todo. Esto está dando testimonio Jesús, o hablando de
hablando de las personas, hermano, haciendo mención a las personas. O sea, quiere decir que todo lo que el Padre le dio a Jesús, dice que viene a Él. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios ha obtenido, como dice la palabra, ha obtenido a estas ovejas, a este rebaño, a este pueblo, ha obtenido a este pueblo por medio de su sangre, por medio de la redención. La forma en que Cristo obtuvo a las ovejas, a su pueblo, fue por medio de su sangre. Dice, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma. O sea, la redención eterna, cierta y eficazmente, es aplicada en el creyente y comunicada solo por medio de Jesucristo. Por eso dice, todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, estoy leyendo el 40, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué está diciendo entonces la palabra de Dios? Que Dios le dio un rebaño. Dios le dio un remanente al Señor Jesús. Y este remanente, por sí solo, mejor dicho, no por sí solo, este remanente de una forma natural y por medio de el decreto de Dios, porque recordemos lo que decía el estudio de la confesión en ese tiempo de Westminster respecto al decreto de Dios. Decía que el decreto de Dios era que a algunas personas las había elegido para perdición y a otras Dios las había elegido y las había sellado para salvación. Por eso es que dice Jesús y da testimonio acerca de ese decreto cuando dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre puso en manos de Jesucristo, vendrá a Él. ¿Por qué? Porque esa fue su soberana y santa voluntad. Y dice que aquello que le ha dado el Padre, viene a Él y dice que no le echa fuera. Y la voluntad del Padre acerca de esto que le dio a Cristo, hablando de nosotros, dice la palabra que la voluntad del Padre es que de todo lo que le diere a Jesús, no pierda Él nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, quiero decirte que si tú has sido rescatado por Dios, que si tú has sido tocado por el Espíritu Santo y el Evangelio de Jesucristo se te ha revelado como el único mediador, se te ha revelado que Él es Dios hecho carne y que por medio de Él tus pecados han sido perdonados, quiero decirte que tú fuiste predestinado, tú fuiste escogido por Dios. ¿Por qué? Porque es lo que dice la palabra de Dios. Tú fuiste de aquellos que el Padre le dio a Jesús y que vienen a Él y Jesús no los echó fuera.
y que al final del día, al final de todo este caminar en la tierra, al final de la existencia de todo, serás resucitado en ese día tan glorioso. Entonces, eso es eficazmente, hermano. Eso es una verdad eficaz. Y yo creo que vamos a parar hasta ahí porque la verdad, bueno, le comentaré a nuestro pastor si permite que lo siga compartiendo y si no, eh, nos permita, mejor dicho, él dirá quién o si él lo comparte o si nuestro hermano Isra, pero vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí, vamos a dejarlo ahí. Y en conclusión, miramos entonces que Jesús participa de dos naturalezas. Y que Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Si quisieras a lo mejor investigar dónde es que la palabra dice que Jesús es Dios, te dejo unas citas. Juan 5:20, Romanos 9:5, Isaías 7:14, Mateo 1:23, Primera de Timoteo 3:16, Isaías 9:6, Joel 2:32 y lo comparas con Hechos 2:21. Y todos esos pasajes dan testimonio de que se le da el reconocimiento a Jesús como el único Dios verdadero, eterno. Entonces, hermano, por esto vamos a terminar y quiero agradecerle a Dios. Agradecerle a Dios por su palabra. Si me acompañas a orar y cerramos nuestros ojos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Jesús, porque como veíamos en la confesión bautista y en tu palabra, que todo lo que el Padre te ha dado viene a ti, Señor. Gracias porque esto no depende de nosotros, sino que depende del Padre que tomó la decisión de darnos a nosotros, a ti, Señor. Y no por las cosas buenas que nosotros pudiéramos hacer o hubiéramos hecho, porque la palabra nos has enseñado a través de tu palabra que no hay ni aún un solo justo, sino que todos hemos pecado. Y nosotros damos testimonio de eso, Señor. Que continuamente nuestra vida era siempre hacer lo malo. Y que estábamos atados al pecado. Pero que ahora por medio de ti, Señor Jesús, por medio de tu sangre, siendo tú el mediador entre Dios y el hombre, entre nosotros, derramando tu sangre, presentándola como expiación por nuestros pecados, como redención, como mediador. Hoy podemos acercarnos a Dios, nos podemos acercar a ti confiadamente y podemos recibir la salvación, el perdón de nuestros pecados y podemos recibir la reconciliación contigo mismo. Y como dices en tu palabra, Señor Jesús,
que todo aquel que viene a ti no lo echas fuera, y que aquel que el Padre te ha dado, tú lo resucitarás en el día postrero. Nosotros confiamos y creemos en esas palabras y te damos gracias porque no merecíamos ni merecemos esta salvación, y te rogamos por favor que el corazón de cada uno de nosotros permanezca siempre en humillación, en humildad, delante de ti, reconociendo que solamente tú eres el único digno, que solamente tú eres el único Dios verdadero, que solamente tú eres el único mediador. Reconociendo siempre que tu sacrificio y tu sangre derramada por nosotros es la única esperanza y la única salvación para todos nosotros. Por favor, Espíritu Santo, te pedimos que nos sigas llevando al arrepentimiento, que sigas perfeccionando tu obra en cada uno de nosotros, Señor, que sigas transformando nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra conducta, y que nos sigas revelando tu palabra, Señor, que nos sigas alumbrando con ella, que nos sigas consolando. Por favor, Señor, para que nosotros podamos glorificarte, para que con nosotros podamos conocerte. Te lo pedimos todo esto, sometiéndonos a tu voluntad y pidiendo que la hagas, Señor. Por encima de todas las cosas, Señor. Humildemente te pedimos esto y te damos gracias. Amén y amén. Y hermano, quiero recordarte que el día sábado la enseñanza inicia a las 3 de la tarde, los días de la gracia, por el canal de YouTube. Y recordarte que el domingo habrá Santa Cena, te esperamos. Prepara tu corazón, prepara tu mente y prepárate aún físicamente para que puedas estar presente en todo tu ser para reunirnos como iglesia y participar de la mesa del Señor este domingo a las 12 del día. Y también darte una buena noticia, si Dios permite y si Dios a nuestro pastor no le enseña o no le muestra algo diferente, dentro de 8 días, si Dios nos presta vida, tal vez la enseñanza sea en vivo. Pero depende mucho de lo que nos diga nuestro pastor, pero tal vez ya no sea por medio de YouTube, sino ahora por medio de Facebook, pero se estará transmitiendo en vivo. Pues que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo te den gracia y te den paz. Y que sigas creciendo abundantemente en la gracia. Maranatha. Solo en Jesús confía.
Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó. Su don de amor y rectitud, su propio pueblo